Las enseñanzas de estudiando Romanos, estudiando ya en 10 ocasiones, en 10 domingos, Romanos, pero desmenuzado versículo por versículo. El día de hoy vamos a entrar ya a lo más profundo. A partir de este versículo 18 del capítulo 1, vamos a empezar a ver a partir de hoy las verdaderas y principales doctrinas que hay en la Biblia. Vamos a hablar sobre la ira de Dios. Es un tema polémico, pero que tenemos que enseñarlo. Vamos a estudiar también los pasos que lleva a un ser humano, a una persona, a una degeneración. Atribuciones que tiene nuestro Dios. Vamos a Romanos 1, del versículo 18 al 27. Abran su Biblia, si no nos leen por aquí, por favor. ¿Ya lo tienen? Romanos 1, 18 al 27. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Inclinen su rostro, por favor. Señor Jesús, Padre, esta mañana te agradecemos, Padre, porque podemos venir a adorarte, venir a alabarte, Señor, venir a decirte, Señor, que eres lo más grande de nuestra vida, Señor. Que sin ti, Padre, no somos nada, Dios. Gracias, Padre. Yo te ruego, Padre, que a través de esta enseñanza, Señor, tú te manifiestes, Señor, en la vida, Señor, de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, de los que nos siguen a través de las redes sociales también, Señor. Yo te ruego, Padre, que abra su entendimiento, Padre. Que entiendan, Padre, que el pecado te lleva a una degeneración, Padre, a lo más bajo que hay. Y que también tú tienes una cualidad, que es la ira. Y la vamos a enseñar el día de hoy, Padre, para que quede claro, Padre, en nuestras vidas y podamos cambiar nuestra manera de ser. Cambiar nuestra naturaleza, Padre, que es lo que nos tiene que interesar. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Fíjense que Pablo, en los primeros 17 versículos del capítulo 1, que lo hemos estudiado ya en 10 clases, en 10 predicaciones, es solo una introducción de lo que habla el Evangelio de Romanos, de Pablo, a través de Jesucristo, de la justicia de Dios. Esos primeros 17 versículos habla de una justicia, y la hemos estudiado, de la justicia, de lo que Dios hace, de su soberanía. Pablo, después de estudiar toda esta justicia de Dios, de hablar después de 17 versículos, aborda un tema a partir del versículo 18, un tema sobre la ira de Dios. Vamos a entender el día de hoy, en esta mañana, qué significa la ira de Dios. En la Biblia
se menciona más de 250 veces la ira de Dios. Más de 250 veces se menciona. ¿Qué significa la ira de Dios? Existen dos palabras griegas para este término. Las vamos a estudiar cada una. Estas palabras griegas se utilizan aquí en la Biblia y son intercambiadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que la misma palabra se utiliza tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. En hebreo es la misma palabra que se utiliza en el griego. Es lo mismo. Estas palabras, si quieres tomar nota, la primera es la palabra thumos, T-H-U-M-O-S, thumos, y la otra es la palabra orge, O-R-G-E. Son dos palabras. La palabra ira se tradujo en palabra thumos, la primera, significa el enojo que está dentro del corazón. La palabra thumos es el enojo que está dentro de tu corazón. Para la otra palabra que se utilizó para ira, es la palabra orge, como ya se los dije, significa la ira descargada o el enojo llevado a la acción. Esta es la palabra orge. Un ejemplo. Tu hijo o tu hija, por ejemplo, ya no te obedeció después de que 3 veces lo estuviste regañando, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y lo nalgueas. Esto es orge. Este ejemplo es para la palabra orge. Significa que si yo me enojo y no tomo acción inmediata en mi enojo, es una ira thumos. Esas dos palabras se utilizaron. Un ejemplo. Mi mamá está enojada conmigo, pero no me ha castigado. Me la tiene guardadita. Ese es la ira thumos. La mamá, en este ejemplo, la mamá está thumos, está enojada sin haber descargado esa ira. Pero en cuanto la mamá descargue ese enojo a través de una nalgada, esto ya no va a ser thumos, se convierte en orge. Entonces es bien que sepamos cuándo se utiliza cada palabra. Esas dos palabras que se utilizan en la Biblia para la ira de Dios, thumos y orge. En este versículo 18 que estudiamos de Romanos 1 se utiliza la palabra orge. Se los voy a repetir, el Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es cuando está la ira ya en acción. Esa palabra es la que se utilizó ahí, la palabra orge. Fíjense en el diccionario bíblico, fíjense lo que dice la palabra ira. La ira, se los voy a leer, fíjense. Es una antigua palabra que se define como una rabia e indignación profunda. Rabia es definida como un desagrado que conmueve y ofende, con un fuerte antagonismo por un sentimiento de dolor o un insulto. Indignación se define como una rabia recta provocada por la injusticia y la vileza. Esta es la ira. Y la Biblia, después de estudiar el diccionario bíblico, la Biblia nos dice que la ira es un atributo de Dios. Cuando Dios se enoja, es con la palabra orge, lleva en la acción. Entonces tener cuidado con la ira de Dios. Tal vez la definición más exacta o más concisa es la palabra orge, para que entendamos en este estudio qué es lo que vamos a ver. Porque Dios así es como se manifiesta con orge, esa ira orge. Es una ira divina, hermanos, es una ira
de Dios, es una ira justa de parte de Dios. Incluye un castigo también de Dios por las consecuencias que esto lleva. Y todo es provocada por el pecado. Esa ira orge. Porque créanme que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios tiene que castigar el pecado. Eso forzosamente. Dios lo tiene que castigar. Y por eso es de que emplea esa atribución que Él tiene, la ira. Pero en palabra orge, el que lleva en acción. Él no te la va a guardar. Él no se va a esperar ningún tiempo. Él va a actuar inmediatamente. Tarde o temprano en esta tierra, tú lo vas a ver. Esa ira orge de parte de Dios. O te alineas o no te alineas, pero la ira de Dios cae sobre la persona. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. También tenemos que entender que Dios no podría amar el bien si no aborrece el mal. Eso es otro atributo de parte de Dios. Dios no puede ser amor sin antes mostrar un carácter de enojo o de ira. Eso es cuando estás conociendo ya el carácter de Dios. Toda esa ira, todo ese coraje que Dios tiene es contra todo aquello que se opone, ante injusticias, ante que sea soberano Dios, ante esa soberanía de su voluntad de Él. Hace como 15, 20 días murió Stephen Hopkins, una persona que siempre estuvo en contra de la Biblia, en contra de Dios. Grandes teólogos, gente que ha estudiado mucho la Biblia, le llamaba la atención, ya que era una persona, pues le decían el Einstein del siglo XX, una persona muy inteligente en las matemáticas, en la química, en la física, inglés, pero desde los 20, 21 años estuvo recluido en una silla de ruedas, enojado con Dios, y él se decía que era ateo. Yo escribo en un chat de pastores que no me hubiese gustado estar en los pies de Stephen Hopkins ese día que murió, porque realmente iba a conocer que sí existe un Dios soberano. Y me dijeron, oye, pero y la bendición de Dios, y Dios puede perdonarlo. Y yo me fui aquí a Romanos 1, estaba preparando este estudio, y les leía que es de las personas que ellos detuvieron la palabra de Dios con toda injusticia, y la ira de Dios va contra esa clase de personas porque no entendieron, nunca quisieron reconocer su pecado, y el Señor tiene la necesidad de castigar ese pecado, porque detienen la bendición de parte de Dios. Dice que profesando ser sabios se hacen necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre. Yo cómo voy a creer más en un hombre que en la creación divina. Dios tiene que cumplir su palabra. Si no, ¿de qué estamos hablando? Esa es la ira de Dios, de que Él va a actuar. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, que Dios está vivo. Él no está muerto, Él resucitó, Él ascendió, está a la mano derecha del Padre. Pero también tienes que tener en cuenta que el diablo también sigue vivo. Como cristianos tenemos que amar el bien, amar a Dios con todo nuestro corazón, se nos recomienda. Con todo tu corazón, dice que con todas tus fuerzas, que así lo tienes que amar, con toda tu alma. Pero que al mismo tiempo también tienes que odiar el mal, el pecado, que lo odies, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y que con toda tu alma lo tienes que odiar, el pecado. Cuando tú ves el mal, tiene que existir dentro de ti una ira, tiene que haber un enojo, algo que te haga subir ese furor, ese fuego del Señor, de que tú ves dos gays en la calle tomados de la mano y orar por todo eso que se caiga. Que suba esa ira, una ira divina. Un ejemplo muy claro
es el de Jesús. Yo me puedo imaginar esa escena y yo creo que las películas que nos han estampado en el cine se queda corta. Cuando Jesucristo entra al templo, ahí en el Monte Moriah, saca un chicote y empieza a pegarles a los cambistas, a los vendedores, a los mercaderes. Los expulsa del templo. ¿Se pueden imaginar a ese Jesús de amor, pero lleno de ira entonces ahora y con un chicote? No sé, me imagino el chicote como lo del que le pegan a los caballos, y empezó a sacar a todos. ¿Qué motivó a Dios a hacer todo esto? De que las personas estén haciendo el mal muchas veces. ¿Y qué motiva a Dios de que salga esa ira divina? Jesús no lo saca, yo pensando en esa escena, Jesús no lo saca a chicotazos porque pues, le estaban haciendo competencia, ¿no? A lo mejor unos a otros o algo. Él no se enoja por eso. Ni lo saca a chicotazos tal vez porque no habían diezmado, ¿no? O no habían dado su ofrenda, o porque había envidia, ¿no? Eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra. Estaba escrito, hermanos, en el Antiguo Testamento, que la ira de las cosas de Dios y el celo por tu casa me consumen, dice Deuteronomio. Y eso le sucedió a Jesucristo, que esa ira lo consumía. Entonces tú cuando veas el pecado, que te consuma esa ira, que te duela que tu mamá, que tu papá se está yendo al infierno y que te suba una ira, un furor, y que te dediques a hablarle de Dios. A tu hijo que tal vez está en drogas, está perdiéndose, que ya por moda crean que está bien, hombre con hombre, como aquí dice en Romanos 1, y lo vamos a estudiar ahorita, que han sido confundidos, por moda lo hacen. Jesús, cuando vio lo que se había convertido la casa de su padre, ahí en el templo, lo invadió el tumos, la palabra tumos. Lo invadió un enojo santo, para que más o menos me entiendan. Un enojo santo de aborrecer a todas esas personas que habían convertido el templo, la casa de oración, en una casa de ladrones, en mercaderes. Por algo los corrió. Él sabía lo que estaban negociando ahí, que iban más por el dinero y no realmente por lo que decía en la ley de Deuteronomio, cómo hacer las cosas para llevar al sacrificio de los animalitos que llevaban, o de los animalotes, dependiendo del pecado que tendrían. Cuando él piensa todo esto, yo me imagino que lo venía pensando para hacerlo. ¿Cómo podría hacer para sacar todo esto que está aquí? Toda esta cochinada que existe aquí en el templo, en la entrada. Ese enojo que empezó a hacer fue un tumos, que cuando agarra el chicote y empieza a sacar a todos, ahí se convierte en orge, su ira, su enojo. Y los empieza a sacar a todos a chicotazos. ¿Se pueden imaginar eso? Un hombre lleno de amor, que habla de amor, de ternura, empezó a golpear a todos, a sacarlos. ¿Y qué creen? Que dice la Biblia que en ningún momento Jesucristo pecó. No pecó por el motivo de la acción que tuvo. El motivo que lo accionó a todo esto fue el celo de la casa de su padre. Le subió el furor, se molestó. En la cruz, cuando Jesús muere, ahí podemos ver la máxima expresión de la ira de Dios en la cruz. La máxima, ahí fue el tope. En la cruz es donde Dios manifiesta, pero al máximo su ira, su enojo, pero en contra del pecado. Ahí fue el máximo, fue el tope. En el momento que Jesús les dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En ese momento se estaba manifestando ahí el amor de Dios también a nosotros. Entonces vemos las cualidades de Dios Padre, de Dios Hijo, a través de Jesucristo en momentos que pueden cambiar. Y es santo.
Dice la palabra, no, que te puedes molestar, pero que no llegues al pecado, que no vayas a pecar cuando sea tu enojo, que no sea parte de ti. Dios nos amaba, aún siendo pecadores, en ese momento en la cruz, en ese momento que Jesucristo moría, en ese preciso momento que Jesús expresa, Señor, me has abandonado, Padre, me has dejado aquí solo. En ese momento es cuando se manifiesta la ira de Dios, el enojo, la rabia, que dice el diccionario. Y es un atributo de Dios. Es algo que Él tiene. Cuidado cuando pecamos. Porque la ira de Dios, Dios está vivo. Y esto no ha pasado de moda. No ha pasado de moda todo eso. Cuando abandona Jehová Padre, abandona a su Hijo en la cruz, descarga sobre su Hijo Jesucristo toda la ira, todo su enojo, ahí lo descargó. Toda su condenación ahí estaba sobre Jesucristo, todo sobre Él. Ahí pensó todo el pecado del ser humano hasta nuestros días y hasta lo que viene. Ahí lo llevó Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, manifestaba a Dios Padre su ira. Ahí la estaba manifestando. Manifestó enojo, manifestó desapruebo. ¿En contra de qué? En contra del pecado. Ahí descargaba su ira. Ahí le estaba descargando su orge totalmente. Y descargaba ese orge, esa ira, hermano, en una persona que no lo merecía. En un castigo que tú y que yo merecíamos. Y toda la humanidad. Ese orge, esa ira. Dios manifestaba esa ira sobre una persona justa. Sobre alguien que no tenía pecado. Y que jamás había pecado. Moría un justo por los injustos, un inocente por nosotros los pecadores. Así es como Jesucristo murió en esa cruz. ¿Qué nos trataba de decir también en esa cruz Dios? Nos mostraba que Él te decía, yo debía de castigar a ustedes, a ti hombre, a mí, debía haberme castigado. Pero en mi lugar, en tu lugar, estoy castigando a mi Hijo Jesucristo. Y en ese momento pleno es cuando la ira plena se manifiesta en el monte Calvario. En Romanos 1:18 dice que esta ira de Dios va en contra del pecado, no del pecador, del pecado. Jamás vas a entender tú en la Biblia, nunca vas a entender esto de la ira de Dios si nunca has entendido la salvación. Sin que entiendas tú qué tan malo puede llegar a ser el pecado, que lo consientas, que lo sigas teniendo en tu vida. No lo vas a entender. Si tú tienes un concepto bien pequeño del pecado, si dices, no, ¿qué tanto es tantito? Aquí lo acaricio mi pecado. Si tú no tienes un concepto exacto y real de lo que es el pecado, menos vas a saber el costo de la salvación. Jamás. La iglesia, hermanos, en general, en Latinoamérica, está perdiendo esa conciencia de lo que es el pecado. Está perdiendo ya la mentalidad, la conciencia de que puedo vivir yo con este pecado. Cada vez hay una conciencia menor y menor y menor del pecado. Todo esto, ¿saben cómo se muestra? Por la carnalidad que existe dentro de los miembros de la iglesia. Y hablo no de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, de la iglesia de Jesucristo. Por la carnalidad que se dejan llevar todo el tiempo. Hermanos, créanme que no hay cosa más angustiante escuchar a jóvenes que se educaron en hogares cristianos. Desde niños tal vez nacieron ya en un hogar cristiano y que a sus 18 o 20 años salgan de los antros
drogados, tomados. Es indignante esto también. O que te digan que son cristianos y andan en adulterio, por ejemplo. He escuchado también que muchos líderes en iglesias se roban hasta las ofrendas y los diezmos. Es indignante que dentro de la iglesia de Cristo exista eso. Pero existe. No hay conciencia del pecado. No creen en una ira de Dios que va a sobrevenir y que se va a descargar sobre ellos. No tienen conciencia de lo que es el pecado. No han valorizado nada del pecado. No han valorizado qué significa el pecado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:1. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Qué triste sería, hermanos, que cuando estés en el día del juicio frente a Jesucristo, qué triste sería que cuando estés enfrente de Jesucristo en el día del juicio, que te diga: sé que tienes nombre y que vives, pero estás muerto. Que te dices cristiano y que vienes todos los domingos, pero estás muerto, como se lo dijo a la iglesia de Sardis. Estás muerto para mí. ¿Por qué? Por tus acciones, por cómo te portaste con tu esposa, cómo fuiste con tus hijos, cómo te portaste con tu esposo. Por tus acciones, por eso estás muerto, tus acciones lo manifiestan. La Biblia dice que esa ira de Dios, el enojo de Dios, se va a manifestar sobre estas personas. Y ahí sí, asústate, porque no viene de tu cuñado, ni de tu suegro, ni de tu suegra, viene de Dios. Y de Dios nadie nos vamos a escapar, nadie, jamás, de esta ira. Vamos a ver, fíjense qué clase de personas están bajo la ira de Dios. Romanos 1:18. Ya lo leímos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí habla que hay personas que son injustas y que son impías. O sea, no tienen piedad, es una impiedad. Y esa impiedad, hermanos, es hacia Dios. Y la injusticia es hacia tu prójimo. Ahí en Romanos 1:8 dice: tienen toda impiedad para Dios, injusticia para los hombres. Entendamos eso. La palabra impiedad es la palabra acebeia en el griego. A-C-E-B-E-I-A, acebeia en el griego. Significa esta palabra, hermanos, todo lo que está en contra de Dios. La palabra impiedad es la palabra acebeia y significa todo lo que está en contra de Dios. Falta de respeto, falta de reverencia a tu Creador. Vivir impíamente, eso es vivir con impiedad. Eres un impío. Habla en el Antiguo Testamento. Los impíos son los que viven en la impiedad, son los que no le tienen temor a Dios, viven en el pecado. A eso se estaba dirigiendo Pablo en Romanos 1:18, que detienen la injusticia, la impiedad. Fíjense, esta misma palabra en hebreo, impiedad, es rasha, R-A-S-H-A, rasha en hebreo. Significa, pero denota ahí en esa palabra, al impío y al injusto, pero en sentido moral. Moralmente malo, que renuncia a todo lo de Dios y que desobedece a su voluntad, que es transgresor de la ley. Ese es un impío en la palabra hebrea, rasha. Son diferentes conceptos, pero al fin volvemos a lo mismo. Es alguien que no ha tenido el valor de lo que es el pecado, de lo que es pecar.
Fíjense que todas estas faltas de respeto que les estoy diciendo hacia Dios, que es el pecado, a todas estas clases de personas se les va a manifestar la ira de Dios. Tarde o temprano. Tarde o temprano. No crean que se van a ir de esta vida sin que haya pasado la ira de Dios sobre sus vidas. Por eso aguas, estamos muy a tiempo. Tanto los que estamos aquí presentes como los que me escuchan a través del internet. Tener cuidado cómo actúas, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu mujer, cómo tratas a tu esposo. ¿Qué hay en tu corazón hacia las personas? Dios dice de la ira, de su enojo, cuando se manifiesta, dice también que no solo es contra las personas que están en contra de Él, sino también de las personas que están haciendo mal a tu prójimo, directamente o indirectamente. Ahí lo dice el 18. Se revela con toda impiedad hacia Dios, injusticia hacia los hombres. ¿Cómo te comportas con tu vecino cuando puso el carro enfrente de tu estacionamiento? ¿Qué le dices? ¿Cómo reaccionas en tu trabajo? Esa impiedad. Dice Dios que sobre esas personas también se va a ir sobre ellos la ira de Dios, que detienen la verdad con injusticia. Stephen Hopkins, yo les puse ese ejemplo. Toda esa ira sobre él porque detienen la verdad y con injusticia. ¿A cuánta gente no envenenó en todas las universidades a nivel mundial con sus libros de que Dios no existía, de que Dios era una fuerza, de que somos el hecho del choque de dos rocas, de una evolución? Toda esa ira sobre esa clase de personas se va a ir porque detuvieron la verdad con injusticia, fueron injustos. Estas personas, hermanos, son las que saben que existe Dios, son los que van a la iglesia los domingos, saben que existe Jesucristo. Es para los cristianos. Al mismo tiempo también de estas mismas personas, hay personas que saben que la Biblia es la palabra de Dios, que es donde Dios se manifestó en la Biblia, que saben que Cristo es Dios también y que siguen deteniendo la verdad, portándose mal con su prójimo. Que no han entendido qué es el pecado, qué es el pecar, que el pecar te va a traer consecuencias forzosas. Estas personas están bajo la ira de Dios. Y luego, ¿por qué me va mal? Y luego, ¿por qué tal o tal cosa? Esta mañana, hermanos, si hay alguien que deliberadamente esté pecando, miren, vamos a ver lo que dice Hebreos 10, fíjense. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Piensen en su mente cómo se han comportado, cómo han llevado su vida en estos días. Jesucristo ya llevó el juicio en la cruz, ya llevó lo justo a la cruz. Pero yo sigo creyendo que ese sacrificio no me bastó.
Jesucristo llevó en la cruz el juicio. Pero yo pecador, en mi mente pecadora, no me basta que ese sacrificio fue suficiente. Y sigo viviendo mi propia vida. Hago lo que se me da la gana. Lo que se me antoje hacer, eso hago. En ese momento estoy cayendo bajo la ira de Dios. Es lo que dice Hebreos. La ira, hermanos, de un Dios santo. Bajo esa ira estoy cayendo. Créanme que esta mañana no hay nadie que se le vaya a escapar a Dios. Nadie, nadie. Tarde o temprano ese enojo, esa ira de un Dios santo, ahorita a lo mejor estás en un tumos. No se ha descargado. Te está dando chance Dios. Pero no esperes a que se convierta en un orge. Tarde o temprano. Hasta que digas, ¿sabes? No puedo vivir ya así de esta manera. Ya no puedo vivir como se me pegue la gana. Como mi regalada gana se me dé, ya estoy harto. ¿Por qué? Tienes que reaccionar de esta manera. Cuando tú te encuentras ya en una situación de esas, es porque hay un Dios santo que te está iluminando en tu mente, en tu corazón, de que tú no puedes vivir como se te pegue la gana. Jamás. No somos dioses. El único soberano aquí es Dios. El único soberano. También la ira de Dios se va a manifestar contra personas que están endurecidas con Dios, que no se han arrepentido. Personas que se les ha hablado de Dios, se les ha hablado de Dios y no hacen caso. No se arrepienten. ¿Cuántas personas, hermanos, han sido duras? Llevan 5 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año escuchando la palabra, hasta ven enlace diario, despiertan con enlace y se duermen con enlace, pero no cambian, están endurecidos. Dicen, yo no creo. ¿Será cierto? ¿Será de verdad? No creo. No creo que Dios sea tan malo. ¿Por qué no vino a morir por los pecadores? Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, esta es la cerviz, tu nuca, cuando de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando Dios te reprende, bajas la cabeza. Sí, Señor, tú eres soberano, tú eres mi rey. Pero dice que si sigues con tu orgullo hacia enfrente y endureces tu cerviz, que de repente, y esos de repente de Dios dan miedo. Los de repente, y de repente, o sea, hoy o mañana o al ratito o dentro de 10 años, vas a ser quebrantado por endurecer tu cerviz. Y dice que ya no va a existir la medicina. O sea, ya no va a haber remedio para eso. El hombre, la Biblia lo dice, el hombre que es reprendido y que endurece su corazón es como el buey. Así lo compara la Biblia. ¿Cómo es el buey? Aquí en México hasta grosería, ¿no? Es una grosería y lo utilizan. ¿Qué onda, güey? Güey, ¿qué onda? Por todos lados. Pero un buey es un animal que no obedece. Llegas con el buey, le das un varazo para que camine, en lugar que afloje y diga, sí voy a caminar, sí ahí voy, se endurece más. Así es el buey. Hay personas así, que vienen a la iglesia, que presumen conocer de Dios y nada más no caminan, como el buey. Se parecen al buey. No responden al arrepentimiento. Entonces, ¿qué queda? La ira de Dios, que va a caer sobre esa persona. ¿No entiendes por la buena? Pues por la mala. Ahí te va, para que entiendas.
Cualquier persona, hermanos, cualquiera, los pastores también no hay excepción para esto. Para cualquier persona que presume conocer de Dios, estamos bajo la condición de vivir una ira de Dios. Para cualquier persona. Simplemente los pastores tenemos diferentes funciones y que el Señor nos apartó para llevar la palabra, pero estamos bajo el mismo régimen. Vean qué dice Romanos 2, del 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entre más te endureces como el buey, más fuerte será la ira. Más fuerte va a ser tu castigo. Porque en el día del juicio, hermanos, va a haber diferentes castigos. Romanos 2, 5 y 6. Vean lo que dijo Jesucristo en Lucas. Lucas 11, del 20 al 24. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El día del juicio, hermanos, y no los quiero espantar ni los que nos ven por internet ni nada, simplemente la Biblia así lo dice. En ese día del juicio va a haber mucha gente que su castigo va a ser terrible, terrible de a de veras, porque amontonaron muchas cosas en su vida. La ira de Dios, hermanos, se va a manifestar para los cristianos desobedientes. Para los cristianos desobedientes. Tú que presumes de Jesucristo y que no llevas a cabo, o que no intentas por lo menos, esa ira de Dios es para ellos. Te puedes preguntar, ¿pero es que Dios me puede castigar? Hermanos, Dios no castiga. No castiga. Vayamos a la palabra. Fíjense lo que dice Efesios 5, del 3 al 8, para que nos explique un poco más, pero a la luz de la palabra. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los apartados, a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vean lo que dice el 6, que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, hay gente entre nosotros que se acercan nada más para desviarte del camino. Hay que cuidarnos de amistades que nos desvíen del camino. Tenemos que procurar amistades que tengamos la misma mente de Cristo. Que hablemos de la palabra. Que cuando te estés tomando un café, que tu tema sea escudriñar la palabra en hebreo, en griego, que tus temas sean esos. Hay que tener cuidado con ese tipo de gente que nos vaya a desviar. Vamos a regresar a Romanos 1, del 18 al 22, se los voy a leer. Ya van a entender entonces lo que Pablo le quería decir a su iglesia que fundó en Roma. Vean, del 18 al 22.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Leyendo esto me saltó una pregunta clásica, que tal vez nos las hemos hecho alguna vez. Muchas veces también vemos, Dios, ¿por qué todavía espera la ira a gente que tal vez toma, gente que engaña a su esposa, gente que roba, gente que maldice y siempre le va bien? Y yo desde que soy cristiano parece que me va peor. Hay gente que les va bien y encuentran éxito en el pecado. A mí esas preguntas me saltaron leyendo todo esto. ¿Se han encontrado gente así? Lean el Salmo 37 en su casa, lean el Salmo 73 para que tengan mayor. En el Salmo 37, Dios le dice a David: no te impacientes por aquellos que prosperan en su camino, mucho menos tengas envidia de los impíos. Eso dice el Salmo 37. En el Salmo 73 dice David: por poco se resbalan mis pasos cuando vi a los pecadores que tienen los ojos gordos, llenos de adulterios, no se sacian de pecar y siempre les va bien. David dice: si ellos hacen eso y no les haces nada, yo que soy tu hijo y por una cosa tan pequeñita me estás castigando, ¿dónde está tu justicia, Dios? Eso le está diciendo David a Dios. ¿Saben por qué? Porque esa clase de personas que no son piadosos, que son pecadores, ellos son bastardos. Y tú y yo somos ahora hijos. Esa es la respuesta. Por eso no tienes que compararte con esa clase de gente. Es que les va re bien, mira, ya estrenó camioneta ahora y estrenó casa y estrenó aquello. Y yo que soy tu hijo, me castigas por cosas pequeñas, porque ellos son bastardos. Y tú y yo somos hijos ahora. Y el que ama a su hijo, así es. Si lo amas, lo disciplinas. Hermanos, esa es una gran diferencia que existe entre ellos y nosotros, que somos hijos. Ellos prosperan, les va bien porque a Dios no les interesa su vida. Ellos de repente van a ser cortados, de repente. Si es que algo no les cae en su vida o en su muerte, ¿no? Cuando abran los ojos, vean su realidad, se enfrenten con su realidad, van a estar frente a un juicio, a un juez en un juicio blanco, en un trono blanco, y ahí se van a enfrentar la realidad, que es un infierno por la eternidad. Por todos los siglos lo van a lamentar, van a llorar, van a tener sed. En Génesis habla de que se van a morir de sed en el infierno, que van a clamar, y dice que no vas a perder la memoria. O sea que vas a sufrir en tus 5 sentidos. Y no habrá nadie que les moje la lengua con una gota de agua. Cualquier persona, hermanos, que tenga conciencia de Dios hoy en día, que tenga conciencia, porque dice ahí en Romanos que con la naturaleza, esto es para las gentes que dicen, es que a mí jamás me han hablado de Dios ni hablaron, dice que con la naturaleza Dios te habla de que hay un ser supremo, con el clima, con el control, que el mar no salga de su cauce, de que existan las estaciones. Eso te habla de que hay un Dios. Cuando ves volar a los pájaros y de que hay, no sé, millares de pájaros y van en rumbos
parece que van mal, pero hay alguien que los dirige. A eso, ahí está Dios en medio de todo eso. Para las personas que dicen tener conciencia de Dios, pero que no conozcan a Jesucristo, saben que Dios existe y que Dios tiene un gran poder. Esa clase de personas también. Esa existencia de un poder divino, muchas veces, hermanos, fíjense lo que les voy a decir, no necesita venir de la Biblia para que tú percibas que Dios existe. Es lo que quiero tratar de decirles. Dice la Biblia que Dios se lo ha manifestado y muchas veces no se los manifiesta a través de la Biblia. Dios ya se los manifestó con la naturaleza. Tú vas al volcán y ves esa hermosura que Dios hace, los paisajes, los ríos, los mares. En la noche observas el cielo y ves estrellas. ¿Y quién lo hizo? ¿2 choques de 2 rocas? Qué tonto, si yo pensaría de esa manera. Que 2 rocas chocaron y que se han convertido en 10 millones de años en lo que hoy somos. Hay que tener más fe para creer en eso y menos fe para creer en Jesucristo o en Jehová, que es tu creador, en tu Elohim. Dios, hermanos, ya se los mostró a toda esa gente a través del mundo que les rodea, con la creación del mismo mundo. Dice la Biblia que Dios está enojado con los seres humanos hoy en día, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Abraham. Así Dios está enojado hoy en día. Hay tribus en Brasil, hermanos, en África, que nunca conocieron de Dios, ni jamás oyeron de Dios. Se murieron sin haber escuchado a Jesucristo. Ahí en el capítulo 1 de Romanos, dice que no tienen excusa, que también a ellos les va a caer la ira, si no reconocieron. A eso significa en Romanos 1, que por la naturaleza tú tienes que exaltar. Por eso es que vemos desde la antigüedad que tratan de hacer holocaustos en los montes altos, porque están buscando una deidad, están buscando a alguien a que adorar. A ellos también les va a caer la ira de Dios. En ese momento fue tumos, pero va a caer repentina la ira en el juicio. Eso es lo que trata de decir el versículo 20 de Romanos. Nadie en este mundo, hermanos, vamos a tener excusas. Nadie para poder decir, es que a mí nadie me dijo nada. Es que a mí no me dijo a mí me dijeron que Dios no existía. Leí un libro que no existía Dios. La necedad más grande del ser humano, hermanos, la necedad más grande es que profeses el ateísmo. Eso es un absurdo, totalmente. El Salmo 14, el Salmo 53, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio. El versículo 20 de Romanos dice que no vas a tener excusa. Si que digas, es que a mí nunca me hablaron de Dios, no va a haber excusa para ellos tampoco. Va a caer la ira sobre ellos. Fíjese, la palabra excusa es una palabra griega, significa anapologetos, significa sin defensa. Me llamó mucho la atención el significado de la palabra excusa. Es que yo voy a tener muchas excusas cuando esté delante de Dios para decirle que nadie me habló de Él. Es un absurdo, es lo que estoy tratando de decirles. En el griego significa, es la palabra anapologetos, significa sin defensa. No vas a tener defensa estando enfrente, no vas a tener excusas delante de Él. Cuando estemos delante de Dios, hermanos, no va a haber nadie en el mundo que le diga a Dios, pero nunca te conocí, jamás oí de ti, nunca te escuché. En ese momento dice la Biblia que no van a poder defenderse, no va a haber defensa. Nadie va a poder abrir la boca y decir, Dios, jamás me hablaron de ti. Sobre ellos también caerá la ira. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce de Dios, nos lo ha manifestado. Lo que conocemos de Dios nos lo ha manifestado. Dios se ha revelado a nuestras vidas. En el Salmo 19 dice
que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin que Dios te diga, yo tengo gloria, Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y no estás enseñando la Biblia. Estás enseñando con la naturaleza. La misma naturaleza te enseña. Los animales te enseñan más que el ser humano. Más. Cuando vemos una puesta de sol, está metiéndose el sol. Cuando ves el universo, las estrellas, la creación, dice que los cielos cuentan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo infinito, nada más párate en la noche a las 11 de la noche y ve el cielo. Ese infinito que ves la nebulosa de Orión, ves la formación de estrellas que hay. Ponle atención a las estrellas, porque por ahí también el Señor te va a hablar. Dice que veamos el firmamento. Cuando Él venga, va a haber una formación exacta en el cielo. Dice que eso cuenta la gloria de Dios. Las estrellas. Del versículo 21 a 25 de Romanos 1, vemos ahí ciertos pasos, cómo se va a degenerar el ser humano. Un degenere del ser humano. Ahí del versículo 21 al 25. Vean lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El primer paso de la caída vamos a ver ciertos pasos de cómo el hombre cae, según Romanos 1, del 21 al 25. Son 6 o 7 pasos de la degeneración humana. Cuando tú caes en pecado, se te cierra tu vista espiritual. ¿Y cómo va la degeneración? Es lo que les voy a explicar ahorita. En Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es el primer paso de la caída del hombre. Es cuando el hombre que tiene conciencia de Dios no le alaba. Es cuando el hombre empieza a dejar de reconocer el poderío de Dios, la soberanía que Él tiene. Ahí es cuando el hombre está dando el primer paso para la degeneración a su caída. Que dices, no me sirve tanto lo de Dios. No, yo ya llegué aquí a mi puesto, que soñé por años, tengo una estabilidad económica, yo no ocupo de Dios ni su soberanía. Es el primer paso de que tú no reconozcas a Dios y va el camino a la degeneración para que caigas. Es el primer paso. El segundo, está ahí en el mismo versículo 21, pero la parte B, dice, ni le dieron gracias. La ingratitud, hermanos, ese es el segundo paso. La ingratitud. Cuando el hombre es orgulloso, cuando tiene un ego, cuando niegas que hay alguien que te da salud, que te da vida, que no le das gracias a nadie, eso te convierte en un ingrato. Ese es un segundo paso para tu caída. Dice Primera de Tesalonicenses, no recuerdo ahorita el capítulo, dar gracias a Dios en todo. Jesús sana a 10 leprosos, ¿recuerdan eso? ¿Cuántos regresaron a agradecerle? 1. ¿De cuántos? De 10. Desagradecido en una palabra griega, porque tiene como 5 significados, 5 palabras. El desagradecido es el mal nacido. Wow. En el griego, eso lo dice el griego. Jesús sana a 10 y 9 fueron desagradecidos. Y nada más 1 vino y le agradeció. El segundo paso para la degeneración humana es de que no seas agradecido. 3. Romanos 1:21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. El necio, hermanos, es la persona que se considera lo suficientemente valiosa en sí mismo, que no tiene necesidad de dar gracias a nadie, ni por su familia, ni por su trabajo. Es la persona que puede creer que ella puede seguir viviendo sin que tenga un espíritu de agradecimiento y que planee su vida sin tomar en cuenta a Dios. Se envanecieron
en sus razonamientos. Es el tercer paso. El cuarto paso, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Su necio corazón fue entenebrecido. Ya que dejaste de dar gracias, que eres un mal agradecido, cuando la persona se cree suficiente en ella misma, inmediatamente este paso cae una oscuridad en su mente intelectual. En su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánta gente se aleja? Ya va en estos pasos y dice, pero él sabía que no tenía que hacer cierto tal cosa. Es porque su corazón fue entenebrecido, su vista fue cerrada. Están pasando ya a una oscuridad de su mente intelectual, de la mente. Cuando se acercan los fariseos, Jesús les dijo, yo soy la luz. Un fariseo le dice a Jesús, ¿qué acaso yo tengo pecado? ¿O por qué me estás presumiendo que tú eres la luz? Jesús le contesta, porque tú dices que no tienes pecado, tienes pecado. Ahora, ciego seguirás. Cuando tú te envaneces intelectualmente, es que yo tengo un doctorado en física, en matemáticas. Yo he logrado mucho. Yo he hecho todo por mí, por mis fuerzas. Yo. El yo. Su intelecto se envaneció y se oscureció. Vean lo que dice Efesios 4:17. Vamos a leerlo, dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí la palabra vanidad significa hueco, sin producto, sin resultados eternos. Cuando una persona se endurece, el siguiente paso de su mente va a quedar endurecida. Cualquier persona que haya escuchado la verdad de Jesucristo y que la rechace, en ese momento tu mente va a empezar a creer cualquier cosa, cualquier filosofía, va a terminar acabando de creer en cualquier cosa después de lo que ya te ha estado pasando en esos pasos. Vas a creer en tu mente que cualquier secta que fue fundada por hombres es mejor a que le creas al Hijo de Dios, que es Jesucristo, al que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vas a terminar creyendo en cualquier cosa. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya que se te oscureció el corazón, viene la soberbia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, el ensoberbecimiento del ser humano, el poder decir que eres algo cuando tú no eres nada, cuando una persona ya es soberbia, es difícil que le lleves el evangelio de Jesús. Ya cayó en soberbia. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El paso 6 para la degeneración humana es la apostasía. Si tú conocías de Dios, luego te das cuenta que por qué van y bautizan a sus hijos. Viene la apostasía, porque ya pasaron todos estos pasos que te estoy diciendo. Y es muy lógico. Si yo no adoro al único Elohim, al único creador, yo tengo que hacerme un Dios por naturaleza. Es lógico eso. Acabas adorándote tú mismo. Yo puedo. Yo la hago yo solo.
Te levantas tú mismo como Dios. O te levantas otro Dios, tal vez como Buda, o la Virgen, o como Zeus, como la diosa Ichel aquí para los mexicanos del pasado, o para los egipcios el dios Ra, que es el dios del sol. Te vas inventando dioses, porque nuestra mentalidad es para adorar, nuestro espíritu tiene que adorar. Pero a alguien tienes que adorar, siempre. Nuestra naturaleza, hermanos, es hacia la adoración. Te vuelves a dar gloria a inventos de hombres, a sectas, los levantas, les llamas hasta iluminados. Sí, es el iluminado. A esto se le llama apostasía, porque regresaste, es la apostasía ya. Romanos 1, 24 al 27, vean lo que dice. Vamos a terminar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí está el último paso para la degeneración humana. Es cuando el hombre, hermanos, llega a lo más bajo, a lo más vil en su persona. Es cuando el hombre se corrompe sexualmente. Cuando ya estás corrompido sexualmente es cuando ya estás en lo más profundo del hoyo, del pozo. El último paso es la perversión sexual de los hombres o de las mujeres. Si estudiamos algo de historia, hermanos, a lo largo de la historia, los cananeos, ellos descienden de Cam, son los filisteos. De ahí vienen también los asirios, los babilónicos, vienen los romanos, hoy en la actualidad. Se los voy a repetir. Si tú estudias algo de historia, los cananeos descendían de Cam. ¿Cam de quién fue hijo? De Noé, ¿no? Ok. Cuando se distribuye en el mundo, de ahí funda el pueblo de Canaán, Cam. Después cambiaron de nombre, fueron los filisteos. Después los asirios. Después los babilónicos. Perdón. Hoy en la actualidad son los romanos. Ya llegamos ¿de dónde salió el pueblo romano? Hoy en la actualidad. En toda la historia encontramos en este pueblo degenere, perversiones sexuales. Cuando un hombre pierde el contacto con su mente, que es el paso 2 de este degenere, cuando pierde el contacto con su corazón, ya al meterse un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, o tríos, les es igual meterse con un animal. Zoofilia. Han endurecido sus corazones, hermanos. Esa clase de personas han rechazado la verdad, han desviado, se han extraviado en su mente. Han endurecido sus corazones, han rechazado la verdad. Y créanme cuánta gente se encuentra en este problema. Demasiada. Para toda esta gente que se encuentra ya en este degenere, en este degeneramiento moral, yo les quiero decir que hay buenas noticias, que es el Evangelio, y es el Evangelio del perdón. Dios puede perdonarte.
de todo esto. Que regreses tu vista a Dios. Vean lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, dice Pablo, mas tú ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia evangélica cristiana está llena de puros ex drogadicto, ex adúltero, ex afeminado, ex idólatra, ex avaro, ex ladrón, ex maldiciente. La buena noticia es, hermano, y para los que me escuchan en internet, es que ya fuiste lavado, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. Y fuiste santificado en el nombre de Jesucristo, una vez que tú recibes a Jesucristo. Después de estos 7 pasos que estudiamos, si tú te encuentras en alguno, en tu mente piénsalo. A lo mejor estás en el 1, en el 2, en el 3 o no estás en ninguno. No queda más que la ira de Dios. No queda más que la ira de Dios. Hermano, pero la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Yo los invito